Fui entregada a los apaches como moneda de cambio, una ofrenda humana para sellar un tratado de paz. Mi propio padre me miró con desprecio mientras me empujaba hacia las manos del guerrero de piel cobriza. Me llamaban la fea del pueblo, la mancha oscura de la familia Montero. Nunca imaginé que aquel día, cuando me dieron por perdida, estaba en realidad encontrando mi verdadero camino. La sangre que corría por mis venas guardaba un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma. El sol castigaba la tierra seca de la hacienda Montero aquel día, como si el cielo mismo aprobara el castigo que estaba por recibir. Mi padre, don Alfonso Montero, el terrateniente más poderoso de la región, me había llamado a su despacho. El olor a cuero y tabaco impregnaba el aire mientras sus ojos fríos me recorrían de arriba a abajo con el mismo disgusto de siempre. Las manos me temblaban bajo el vestido simple que llevaba, tan diferente de los elegantes atuendos de mi hermana Isabela. Ella era todo lo que yo no era: piel de porcelana, cabello dorado y ojos claros como el cielo. Mi piel morena, mi cabello negro como la noche y mis rasgos marcados eran una constante fuente de vergüenza para la familia Montero. Mi padre me comunicó que había llegado a un acuerdo con la tribu apache que amenazaba las fronteras de sus tierras, un tratado de paz que requería un sacrificio, una muestra de buena voluntad. Yo sería entregada como esposa a uno de sus guerreros. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas, cada una más dolorosa que la anterior. Mi madrastra observaba desde el rincón con una sonrisa apenas disimulada. Ella siempre había dicho que mi aspecto era una vergüenza para la familia, que mis rasgos no pertenecían a la noble sangre de los Montero. Ahora se libraría finalmente de la hija fea que tanto la avergonzaba en las reuniones sociales. La noche anterior a mi partida, mientras empacaba las pocas pertenencias que me permitieron llevar, encontré bajo mi cama una pequeña caja de madera que mi madre había dejado antes de pasar al otro mundo cuando yo apenas tenía 5 años. La tomé con manos temblorosas, pero no tuve el valor de abrirla. Era lo único que me quedaba de ella, la única persona que me había mostrado verdadero afecto en aquella casa fría. El amanecer llegó demasiado pronto, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar el destino sangriento que me esperaba. El patio principal de la hacienda estaba lleno de trabajadores que observaban en silencio. Nadie intervino, nadie alzó la voz por mí. Para ellos yo era solo la hija extraña del patrón, la que no encajaba, la que merecía ser sacrificada por el bien común. Los apaches llegaron con el sol alto. 5 guerreros a caballo, sus rostros pintados y sus cuerpos adornados con plumas y cuero. El que parecía ser el líder avanzó hacia nosotros. Se llamaba Nahuel, según anunció mi padre, con voz firme mientras sellaban el acuerdo. Yo sería entregada como esposa al guerrero a cambio de la paz entre nuestros pueblos. Nahuel me observó con ojos profundos y oscuros, indescifrables. No había lujuria ni crueldad en su mirada, solo una intensa curiosidad que me desconcertó. Se acercó a mí y extendió su mano, invitándome a montar su caballo. El tacto de su piel era cálido, diferente al frío que había conocido toda mi vida en la casa de los Montero. Mi padre ni siquiera se despidió. Mi hermana Isabela me lanzó una última mirada de lástima mezclada con alivio. Mientras cabalgábamos alejándonos de la hacienda, sentí cómo las lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. La única familia que había conocido me había entregado como si fuera ganado, un objeto sin valor que podía ser intercambiado por beneficio propio. El polvo del camino se pegaba a mi rostro húmedo mientras la hacienda Montero desaparecía en la distancia. La pequeña caja de madera de mi madre descansaba en mi bolso, un misterio que aún no me atrevía a enfrentar, ignorando que dentro de ella se escondía la verdad sobre mi origen, una verdad que cambiaría el curso de mi destino para siempre. El viaje hacia el territorio apache fue largo y agotador. El sol implacable quemaba mi piel mientras avanzábamos por terrenos
cada vez más áridos y desconocidos. Cabalgaba en silencio, sentada delante de Nahuel, sintiendo su presencia firme a mis espaldas. Esperaba crueldad, burlas o incluso algo peor, pero solo encontré un silencio respetuoso que me desconcertaba. Por las noches, cuando acampábamos bajo el cielo estrellado, los guerreros hablaban en su lengua, intercambiando palabras que yo no podía comprender. Me sentaba apartada, abrazando mis rodillas, sintiéndome más sola que nunca. El frío del desierto nocturno se colaba en mis huesos, tan intenso como el miedo que atenazaba mi corazón. Fue durante la segunda noche cuando Nahuel se acercó a mí y me ofreció una manta adicional. El gesto me sorprendió tanto que me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Sus ojos oscuros me estudiaban con una expresión que no supe interpretar. Me habló en un español entrecortado, preguntándome si tenía hambre. Asentí ligeramente y él me trajo carne seca y agua fresca. Aquella noche, mientras los demás dormían, saqué la caja de mi madre. Mis dedos trazaron los delicados grabados en la madera, flores y pájaros tallados con precisión. Dentro encontré un pequeño diario encuadernado en cuero gastado y un collar con un colgante de piedra turquesa. El diario estaba escrito con la letra elegante de mi madre, pero no tuve el valor de leerlo allí, bajo la mirada vigilante de los guerreros. Al tercer día de viaje, uno de los apaches se acercó demasiado a mí durante un descanso. Su mirada no era amistosa y sus intenciones parecían claras. El pánico me paralizó mientras él extendía su mano hacia mi rostro. Fue entonces cuando Nahuel apareció como una sombra, interponiéndose entre nosotros. Palabras duras en su lengua salieron de su boca mientras su postura se volvía amenazante. El otro guerrero retrocedió, no sin antes lanzarme una mirada cargada de odio. Nahuel se volvió hacia mí y, para mi sorpresa, me preguntó si estaba bien. Su español era limitado pero suficiente para comunicarse. Le agradecí con un hilo de voz, confundida por su protección. Me explicó que yo era su futura esposa y nadie tenía derecho a tocarme. Aquellas palabras, lejos de tranquilizarme, me recordaron el destino que me esperaba. Al amanecer del quinto día divisamos el poblado apache en la distancia, un conjunto de tipis dispuestos en círculo, con gente moviéndose alrededor como pequeñas hormigas laboriosas. Mi estómago se contrajo con miedo renovado. Pronto estaría rodeada de extraños que me verían como una intrusa, una enemiga. La entrada al poblado fue como una pesadilla. Decenas de ojos se clavaron en mí, examinándome con curiosidad y recelo. Los niños señalaban y susurraban, las mujeres me estudiaban con expresiones inescrutables. Me sentía expuesta, vulnerable, como un animal acorralado. Una anciana se acercó y me observó detenidamente. Sus ojos, arrugados por la edad, parecían penetrar hasta mi alma. Dijo algo en su lengua que provocó murmullos entre la multitud. Nahuel respondió con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. Más tarde supe que era la abuela de Nahuel, una sabia respetada por toda la tribu. Me condujeron a un tipi pequeño pero limpio. Había pieles suaves en el suelo y un pequeño fuego en el centro. Una joven apache entró poco después con un cuenco de agua y algo de comida. Me habló en su lengua, señalando los objetos para que entendiera. Su rostro no mostraba hostilidad, sino una amable curiosidad. Aquella primera noche en el poblado apache, sola en el tipi que me habían asignado, finalmente abrí el diario de mi madre. Las primeras páginas hablaban de su vida antes de conocer a mi padre, de sus sueños y esperanzas. Pero fue una entrada fechada 20 años atrás la que me dejó sin aliento. Hablaba de un joven guerrero apache con el que se había encontrado varias veces en secreto durante un periodo en que la Hacienda Montero mantenía relaciones comerciales con la tribu. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía cómo mi madre describía un amor prohibido, apasionado y sincero. Un amor que
Tuvo que abandonar cuando su familia descubrió sus encuentros y la obligaron a casarse con don Alfonso Montero. Las últimas líneas de aquella entrada me golpearon como un puño en el estómago. Mi madre escribía sobre su temor de estar esperando un hijo de aquel guerrero apache. El diario se me cayó de las manos temblorosas. Un zumbido llenaba mis oídos mientras las piezas encajaban dolorosamente en mi mente. Mi piel morena, mis rasgos marcados, tan diferentes a los de la familia Montero, el desprecio constante de mi padre, el rechazo de toda la familia. No era su hija, nunca lo había sido. Era hija de un guerrero apache, de un hombre al que mi madre había amado verdaderamente. Afuera, el viento aullaba como un animal herido, mezclándose con mis sollozos silenciosos. La verdad, tan cercana ahora, seguía incompleta. Necesitaba saber más, necesitaba encontrar respuestas en este lugar que, irónicamente, podría ser más mi hogar que la hacienda donde había crecido. Los días en el poblado apache transcurrían con una rutina que lentamente se volvía familiar. Contra todo pronóstico, no fui tratada como una esclava o una prisionera. Las mujeres de la tribu me enseñaban sus costumbres, cómo preparar comida, cómo coser los mocasines de cuero y cómo recolectar hierbas medicinales. Mi habilidad con la aguja, perfeccionada durante años de soledad en la hacienda, impresionó a las mujeres apache. Pronto me encontré cosiendo elaborados diseños en prendas ceremoniales, ganándome poco a poco el respeto de algunas mujeres del poblado. Era extraño sentirme valorada por primera vez en mi vida, justo en el lugar donde esperaba encontrar solo desprecio. Nahuel mantenía su distancia, respetando mi espacio y mi tiempo de adaptación. Lo observaba entrenar con otros guerreros, enseñar a los niños a cazar con arco y flecha, resolver disputas con sabiduría. No era el salvaje que mi padre había descrito, sino un hombre respetado por su pueblo, justo y honorable. Una tarde, mientras cosía junto a otras mujeres, la anciana que había visto el primer día se sentó a mi lado. Se llamaba Nayali, y para mi sorpresa hablaba un español bastante fluido. Me contó que había aprendido de joven, cuando comerciaban con los colonos. Sus ojos sabios me estudiaban mientras hablaba, como si buscara algo en mí. Nayeli señaló el collar de turquesa que llevaba, el que había encontrado en la caja de mi madre. Sus dedos arrugados tocaron la piedra con reverencia, mientras sus ojos se llenaban de una emoción que no supe identificar. Me dijo que ese collar pertenecía a su familia, que lo había tallado para su hijo menor muchos años atrás. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Le pregunté por su hijo, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Nayeli me contó que su hijo menor, Tazunque, había desaparecido durante un periodo de comercio con los colonos, 20 años atrás. Cuando regresó, estaba cambiado, como si hubiera dejado parte de su espíritu en otro lugar. Nunca habló de lo sucedido, pero ella, como madre, sabía que algo profundo le había marcado. Tazunque había pasado al otro mundo 5 años atrás, tras una enfermedad que lo consumió lentamente. Sus últimas palabras habían sido sobre una mujer de los colonos y un collar de turquesa que le había regalado como promesa de amor eterno. Las manos me temblaban mientras sacaba el diario de mi madre. Le mostré a Nayeli la fotografía que guardaba entre sus páginas, un pequeño retrato de mi madre en su juventud. La anciana la tomó con manos temblorosas y dejó escapar un sonido que era mitad suspiro, mitad sollozo. Era ella, dijo, la mujer que había robado el corazón de su hijo. Esa noche, incapaz de dormir, salí del tipi para respirar el aire fresco del desierto. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto en la hacienda Montero. Me senté sobre una roca, contemplando el poblado dormido, tratando de asimilar la verdad que ahora conocía. Era hija de Tazunque, un guerrero apache. Mi verdadero padre había muerto sin saber que tenía una hija.
Nahuel me encontró allí, sumida en mis pensamientos. Se sentó a mi lado en silencio, respetando mi dolor. Finalmente, le pregunté si había conocido a Tazunque. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y asintió. Tazunque había sido su tío, el hermano menor de su padre. Me contó historias sobre él, sobre su habilidad como cazador, su risa contagiosa, su amor por las historias alrededor del fuego. Con cada palabra, sentía que una parte de mí cobraba vida, como si hubiera estado dormida todos estos años. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas mientras Nahuel pintaba con palabras al hombre que debería haber sido mi padre, el hombre cuya sangre corría por mis venas. Le mostré el diario, le conté sobre mi madre y su amor prohibido. Nahuel escuchó en silencio, su rostro mostrando comprensión y algo más, algo que no me atreví a nombrar. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Me dijo que ahora entendía por qué la abuela Nayeli había insistido en que yo no era una extraña, sino sangre de su sangre. La revelación cayó sobre mí como agua fría. La abuela había sospechado desde el principio. Había visto en mis rasgos el reflejo de su hijo perdido. Por eso el trato hacia mí había sido diferente al esperado. Por eso me habían aceptado con tanta facilidad. No era una extraña para ellos. Era la hija de Tazunque, la nieta perdida de Nayeli. Nahuel me explicó entonces la verdadera razón de mi presencia allí. No había sido un simple tratado de paz lo que había motivado a la tribu a aceptar el acuerdo con don Alfonso. Habían escuchado rumores sobre una joven en la hacienda Montero, una joven con rasgos apache que era tratada como una paria. Nayeli había insistido en investigar, movida por una corazonada que ahora se confirmaba cierta. Mi mundo se tambaleaba mientras las piezas encajaban con dolorosa precisión. No había sido entregada como sacrificio, sino rescatada de una vida de desprecio y maltrato. La tribu que temía me había estado buscando, reclamándome como parte de ellos. Pero un nuevo terror surgía en mi corazón. Si Nahuel era sobrino de mi verdadero padre, eso nos convertía en primos. El compromiso matrimonial que nos unía ahora parecía teñido por el fantasma del parentesco. La confusión debió reflejarse en mi rostro porque Nahuel apretó mis manos con gentileza. Me explicó que Tazunque no era hermano de sangre de su padre, sino hermano de corazón, adoptado por la familia tras perder a sus padres siendo niño. No compartíamos sangre, no éramos familia en el sentido que temía. El alivio que sentí ante esta aclaración me reveló sentimientos hacia Nahuel que hasta entonces no me había permitido reconocer. La noche nos envolvía mientras las verdades salían a la luz, transformando mi pasado y mi futuro con cada palabra compartida. Ya no era Camila Montero, la hija fea y rechazada del terrateniente. Era la hija de Tazunque y María Montero, una mujer con dos sangres, dos culturas, dos historias en su interior. Una mujer que finalmente comenzaba a entender su propio reflejo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones mientras asimilaba mi nueva identidad. La tribu entera conocía ahora mi historia, y lejos de rechazarme, me habían acogido como la hija perdida que regresaba al hogar. Nayeli me enseñaba las tradiciones familiares, contándome historias de mi padre que atesoraba como perlas preciosas. Pero una sombra persistía en mi corazón, un asunto pendiente que no me dejaba avanzar completamente. Don Alfonso Montero, el hombre que me había criado sabiendo que no era su hija, el hombre que me había despreciado toda mi vida por llevar la sangre de otro en mis venas, necesitaba confrontarlo, necesitaba que supiera que conocía la verdad. Compartí mis pensamientos con Nahuel una noche, mientras caminábamos bajo la luz de la luna. Su rostro se tensó con preocupación. Me recordó el peligro que representaba regresar a la hacienda, donde don Alfonso podría verme como una amenaza. Ahora que conocía mi origen, pero entendía mi necesidad de cerrar ese capítulo, de enfrentar mi pasado para poder abrazar plenamente mi futuro.
Tras días de discusión, se decidió que un pequeño grupo nos acompañaría a la hacienda Montero. Nahuel, 2 guerreros más y la propia Nayeli insistió en venir. Quería ver el lugar donde su hijo había encontrado el amor, quería mirar a los ojos al hombre que había obligado a su nuera a renunciar a su verdadero amor. El viaje de regreso a la hacienda fue muy diferente al de ida. Ya no era una prisionera, sino una mujer que regresaba por elección propia, con la fuerza de su verdadera familia respaldándola. Cada kilómetro recorrido fortalecía mi resolución. Ya no temía a don Alfonso ni a su desprecio. Ahora entendía que el defecto nunca había estado en mí, sino en su incapacidad para ver más allá de su propio orgullo herido. La hacienda. Montero apareció en el horizonte, imponente y familiar al mismo tiempo. Los trabajadores nos observaron con asombro mientras cabalgábamos hacia la casa principal. Algunos me reconocieron y susurraron entre ellos, sorprendidos por mi regreso y por la compañía que traía. Don Alfonso salió al porche, alertado por el revuelo. Su rostro palideció al verme, como si estuviera contemplando un fantasma. A Dix A. Twade, su lado, mi hermana Isabela y mi madrastra, observaban con expresiones de shock. Me bajé del caballo y avancé hacia ellos con la cabeza alta, consciente de cada paso que daba. Le dije a don Alfonso que conocía la verdad, que sabía quién era mi verdadero padre. Sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y vergüenza mientras miraba a los apaches que me acompañaban. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo de que su mentira quedara expuesta, de que el mundo supiera que la hija que había despreciado públicamente era en realidad el fruto de la infidelidad de su esposa. Mi madrastra intervino, lanzando insultos contra mi madre y contra mí. Fue Nayeli quien la silenció, avanzando con dignidad a pesar de su edad avanzada. En un español claro le dijo que no permitiría que se hablara así de la mujer que su hijo había amado ni de su nieta. La palabra nieta resonó en el porche como un trueno, haciendo que los trabajadores que observaban desde la distancia murmuraran con asombro. Don Alfonso, recuperando algo de su arrogancia habitual, nos ordenó marcharnos, amenazando con llamar a sus hombres. Fue entonces cuando saqué el diario de mi madre y se lo mostré. Le dije que todo estaba allí escrito, cada detalle de cómo había obligado a mi madre a casarse con él, sabiendo que amaba a otro, cómo la había hecho prisionera en su propia casa. El rostro de don Alfonso se contrajo con furia. Avanzó hacia mí con la mano levantada, dispuesto a golpearme como había hecho tantas veces en el pasado. Pero esta vez no estaba sola. Nahuel se interpuso entre nosotros, su presencia tan imponente que don Alfonso retrocedió instintivamente. Le dije que no había venido a buscar venganza, que no quería nada de él ni de su apellido. Solo había venido a que supiera que conocía la verdad y que ya no tenía poder sobre mí, que la niña asustada a la que había maltratado ya no existía. En su lugar estaba yo, Itzeltaya, luz en la roca, el nombre que la tribu me había dado, reconociendo mi fortaleza para brillar incluso en los momentos más oscuros. Isabela, mi hermana, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Para mi sorpresa, había lágrimas en sus ojos. Me pidió perdón por no haberme defendido nunca, por haber sido cómplice del trato que recibía. Me contó que nuestra madre, antes de pasar al otro mundo, le había hecho prometer que cuidaría de mí, una promesa que había roto por miedo a nuestro padre. Su sinceridad me conmovió, desarmando parte del resentimiento que había guardado hacia ella. Le dije que la perdonaba, que entendía el miedo que don Alfonso inspiraba. Le ofrecí venir conmigo, escapar de aquella casa que era más una prisión que un hogar. Isabela miró a nuestro padre, y luego a mí, la duda reflejada en su rostro. Don Alfonso, viendo que perdía el control de la situación, sacó una pistola de su cinturón. El miedo congeló mi sangre al ver el arma apuntando hacia nosotros. Pero antes de que pudiera hacer nada, los trabajadores de la hacienda, que se habían ido acercando durante nuestra confrontación,
avanzaron hacia la casa. Eran decenas de hombres y mujeres que habían soportado años de maltrato y abusos. Elches, mayordomo, un hombre que siempre me había tratado con amabilidad a escondidas, le dijo a don Alfonso que bajara el arma, que si disparaba sería lo último que haría como dueño de la hacienda Montero. La amenaza velada flotó en el aire mientras don Alfonso miraba a su alrededor, viendo cómo sus trabajadores lo rodeaban con expresiones decididas. Lentamente bajó el arma. Su rostro era una máscara de odio y derrota. Le dije que se había acabado, que ya no tenía poder sobre ninguno de nosotros, que podía seguir viviendo en su hacienda, con sus riquezas, pero que el miedo que inspiraba se había evaporado como la niebla matutina bajo el sol del desierto. Isabela tomó mi mano y la de Nayeli. Había tomado su decisión. Vendría con nosotros, al menos por un tiempo, para conocer la vida más allá de los muros de la hacienda Montero. Don Alfonso gritó que la desheredaría, que no volviera jamás. Ella le respondió con una serenidad que nunca le había visto, que prefería la libertad a todas sus riquezas. Nos marchamos como habíamos llegado, a caballo y con la cabeza alta. Pero esta vez éramos más, llevándonos con nosotros no solo a Isabela, sino también a varios trabajadores que decidieron seguirnos, cansados de los maltratos de don Alfonso. Mientras la hacienda Montero se perdía en la distancia, sentí cómo el último peso se liberaba de mi corazón. Había enfrentado mi oscuridad y había emergido más fuerte, más completa. Nahuel cabalgaba a mi lado, su presencia silenciosa un bálsamo para mi espíritu agitado. Nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Un futuro donde no sería juzgada por mi apariencia, sino valorada por mi corazón, donde mi sangre mixta no sería motivo de vergüenza, sino de orgullo. El regreso al poblado apache fue recibido con celebraciones. La noticia de nuestra confrontación exitosa con don Alfonso se extendió rápidamente, y la llegada de Isabela y los trabajadores que nos habían seguido fue vista como un signo de los buenos espíritus. Se organizó una ceremonia especial para darles la bienvenida y para celebrar mi regreso como Itzeltaya, la hija de Tazunque que finalmente había encontrado su camino a casa. Isabela, acostumbrada a los lujos de la hacienda, se adaptaba sorprendentemente bien a la vida en el poblado. Su curiosidad genuina y su deseo de aprender las costumbres apache le ganaron el respeto de muchos. Ver a mi hermana, tan diferente a mí en apariencia, integrarse en la tribu con tanta naturalidad, me llenaba de una alegría que nunca había esperado sentir. Los trabajadores que nos habían seguido encontraron un nuevo comienzo en el poblado y en los asentamientos cercanos. Algunos regresaron eventualmente a sus hogares con historias que desafiaban las creencias sobre los apache, sembrando semillas de comprensión que lentamente comenzaban a florecer. Nayeli me enseñaba las tradiciones de nuestra familia, historias que se remontaban generaciones atrás. Cada día descubría una nueva faceta de mi herencia, un nuevo hilo que me conectaba con mis ancestros. El collar de turquesa, que había pertenecido a mi padre, colgaba siempre de mi cuello, un recordatorio constante de mi verdadero origen. Mis habilidades con la aguja se convirtieron en un puente entre culturas. Enseñé a las mujeres apache técnicas de costura que había aprendido en la hacienda, mientras ellas me mostraban sus métodos tradicionales para trabajar el cuero y las cuentas. Juntas creamos prendas que combinaban ambos mundos, tan mezclados como la sangre que corría por mis venas. Una tarde, mientras trabajábamos en una manta ceremonial, una de las mujeres mayores comentó que mis manos tenían la misma paciencia que las de Tazunque cuando tallaba amuletos de madera. El comentario, dicho con naturalidad, me llenó de un orgullo que nunca había sentido antes. Era como si cada día descubriera una nueva conexión con el padre que nunca había conocido,
Nahuel y yo nos acercábamos cada día más. Nuestras conversaciones nocturnas bajo las estrellas se volvieron un ritual, un espacio sagrado donde compartíamos nuestros pensamientos más profundos. Me contó sobre su vida, sobre cómo había asumido el liderazgo de su grupo de guerreros tras la muerte de su padre, sobre sus sueños de un futuro donde apaches y colonos pudieran coexistir en paz. Le hablé de mi infancia solitaria en la hacienda Montero, de cómo los libros habían sido mi único refugio, de los pequeños actos de bondad del mayordomo que habían mantenido viva mi esperanza. Le mostré las historias que había escrito en secreto, relatos que mezclaban la mitología apache que ahora aprendía con los cuentos que había leído en la biblioteca de la hacienda. Fue Nahuel quien sugirió que compartiera mis historias. Con los niños del poblado, al principio me resistí, temerosa de cometer errores culturales, de ofender sin querer. Pero él insistió, diciendo que mis historias eran un puente, una forma de unir los dos mundos que llevaba dentro. La primera noche que narré una historia alrededor del fuego central, mi voz temblaba de nerviosismo. Había adaptado un cuento tradicional apache que Nayeli me había enseñado, añadiendo elementos de los cuentos españoles que conocía. Para mi sorpresa, tanto niños como adultos escuchaban con atención, sus rostros iluminados por las llamas, mientras seguían las aventuras de una joven mitad apache, mitad española, que buscaba su lugar en el mundo. Cuando terminé, hubo un momento de silencio seguido por exclamaciones de aprobación. Los niños pidieron más, los ancianos asintieron con respeto. Aquella noche nació una nueva tradición en el poblado, las historias de Itzel Taya, relatos que tejían juntas las hebras de dos culturas aparentemente opuestas, encontrando la belleza en su unión. Mientras las semanas se convertían en meses, mi relación con Nahuel florecía como las flores del desierto tras la lluvia, discretas, pero intensamente hermosas. No hubo una declaración formal de amor, no era necesaria. Nuestros corazones se reconocían, nuestras almas se llamaban mutuamente en un lenguaje más antiguo que las palabras. La ceremonia de unión se celebró en la primera luna llena del verano. Vestía una túnica blanca decorada con cuentas turquesas, el trabajo conjunto de todas las mujeres del poblado. Isabela había trenzado flores silvestres en mi cabello, sus dedos delicados transformando lo que una vez consideré un defecto en una corona de belleza natural. Nahuel me esperaba junto al fuego sagrado, vestido con las galas tradicionales de su posición como guerrero. Sus ojos, cuando me vieron acercarme, brillaron con una emoción tan pura que sentí como mi corazón se expandía dentro de mi pecho. Nayeli dirigió la ceremonia, sus manos arrugadas uniendo las nuestras mientras recitaba bendiciones en la lengua apache. Habló de círculos que se cerraban, de amores que trascendían el tiempo y las barreras, de la unión de dos sangres que creaba algo nuevo y hermoso. Cuando la ceremonia terminó y fuimos declarados unidos para siempre, el poblado entero celebró con cantos y danzas. Isabela, con lágrimas de alegría en los ojos, me abrazó diciendo que nuestra madre estaría orgullosa, que finalmente había encontrado el amor que ella siempre había deseado para mí. Aquella noche, bajo el manto estrellado del desierto, Nahuel me llevó a un tipi nuevo que habían preparado para nosotros. Las paredes interiores estaban decoradas con pinturas que contaban nuestras historias entrelazadas, un regalo de los ancianos de la tribu. Sobre una plataforma elevada, cubierta con las pieles más suaves, esperaba un libro encuadernado en cuero. Lo abrí con curiosidad y encontré páginas en blanco, esperando ser llenadas. En la primera página, con la caligrafía cuidadosa de Nahuel, estaba escrito La historia de Itzel Taya y Nahuel, dos ríos que se convierten en uno. Era su regalo de unión, un espacio para que escribiera nuestra historia, para que preservara para las generaciones futuras el relato de cómo el odio y el prejuicio habían sido vencidos por el amor y la verdad. Aquella noche, en los brazos
del hombre que amaba, finalmente me sentí completa. No era Camila Montero ni únicamente la hija de Tazunque. Era Itzel Taya, una mujer con dos herencias, dos corazones latiendo en su pecho, dos voces hablando a través de sus labios. Una mujer que había transformado el dolor en propósito, el rechazo en fortaleza, la oscuridad en luz. Han pasado 5 años desde que encontré mi verdadero hogar entre los Apache. 5 inviernos, 5 primaveras, 5 veranos en los que he visto florecer el desierto tras las lluvias, una metáfora perfecta de mi propia vida. El poblado ha cambiado, creciendo y adaptándose a nuevos tiempos que traen tanto desafíos como oportunidades. Mi hijo de 4 años, Tazunque, como su abuelo, corre entre los tipis con la libertad de quien nunca ha conocido el rechazo. Su piel es una perfecta mezcla de la mía y la de Nahuel. Sus ojos brillantes contienen la sabiduría de generaciones de ancestros. Cuando sonríe, veo en él todas las posibilidades que alguna vez me fueron negadas. Isabela regresó eventualmente a la sociedad colonial, llevando consigo un nuevo entendimiento y respeto por la cultura apache. Se casó con un comerciante progresista y juntos han establecido rutas de comercio justo con nuestra tribu y otras de la región. Nos visita regularmente, trayendo libros para la pequeña escuela que hemos establecido en el poblado, donde los niños aprenden tanto la sabiduría apache como los conocimientos del mundo exterior. Don Alfonso Montero perdió gran parte de su poder e influencia tras nuestra confrontación. Los rumores sobre su crueldad se extendieron, y muchos de sus socios comerciales cortaron lazos con él. Según nos contó Isabela en su última visita, vive ahora prácticamente solo en la hacienda, acompañado únicamente por los fantasmas de su orgullo y arrogancia. No guardo rencor hacia él. El tiempo y la distancia han suavizado las aristas de mi dolor, permitiéndome ver su crueldad como lo que realmente era, el miedo de un hombre inseguro ante lo que no podía controlar. Le he perdonado, no por él, sino por mí, para liberar mi corazón de las cadenas del pasado. Nayeli, mi abuela, pasó al otro mundo el invierno pasado, rodeada de familia y respeto. Sus últimas palabras fueron de gratitud a los espíritus por haberle permitido conocer a la hija de su hijo, por haber cerrado el círculo de una historia que comenzó con dolor pero terminó con alegría. Llevo su sabiduría conmigo cada día, transmitiendo sus enseñanzas a mi hijo y a los niños del poblado. Las historias que comparto alrededor del fuego se han convertido en leyendas que viajan más allá de nuestro poblado. Comerciantes y viajeros las llevan consigo, extendiéndolas como semillas que germinan en tierras lejanas. Son historias de puentes entre mundos, de corazones que encuentran su hogar en los lugares más inesperados, de la belleza que surge cuando diferentes culturas se entrelazan en lugar de enfrentarse. Nahuel y yo lideramos ahora el poblado juntos, combinando la fuerza tradicional del guerrero con la visión de quien ha vivido en 2 mundos. Hemos establecido acuerdos con asentamientos cercanos, creando un modelo de coexistencia pacífica que otros comienzan a imitar. No ha sido fácil, ha habido resistencia de ambos lados, pero cada pequeño paso nos acerca más a un futuro donde nuestro hijo pueda moverse libremente entre ambos mundos sin temor al rechazo. El diario de mi madre y el collar de turquesa reposan ahora en una caja especial en nuestro tipi, tesoros que algún día pasaré a mi hijo para que conozca sus raíces, para que entienda que su existencia es el fruto de un amor que trascendió barreras y prejuicios, para que sepa que donde algunos ven diferencias irreconciliables, otros pueden encontrar la más hermosa complementariedad. Cada atardecer, cuando el sol tiñe el desierto de tonos rojizos y dorados, Nahuel y yo nos sentamos en la colina que domina el poblado. A veces hablamos del futuro, de nuestros sueños y esperanzas. Otras veces simplemente permanecemos en silencio, disfrutando de la paz que hemos encontrado juntos.
En esos momentos, cuando la luz se desvanece lentamente dando paso a las primeras estrellas, pienso en el largo camino que me trajo hasta aquí, en cómo lo que parecía ser mi fin, ser entregada a los Apache como un objeto sin valor, resultó ser en realidad mi verdadero comienzo, en cómo cada rechazo, cada lágrima derramada en soledad, cada herida infligida a mi corazón, me estaba preparando para reconocer y valorar el amor verdadero cuando finalmente lo encontrara. Ya no soy la niña asustada que temía su propio reflejo. Soy Itzel Taya, luz en la roca, una mujer que ha aprendido que la verdadera belleza no reside en el color de la piel o la forma de los rasgos, sino en la capacidad de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros, de encontrar amor donde solo se esperaba odio, de crear puentes donde otros solo ven abismos. Mi historia no es única. En cada época, en cada rincón del mundo, hay personas atrapadas entre mundos, almas que no encajan completamente en ningún lado. A ellos les hablo a través de mis relatos, les digo que su aparente debilidad puede convertirse en su mayor fortaleza, que sus cicatrices pueden transformarse en marcas de honor, que su dolor puede ser la semilla de un propósito mayor. Mientras el primer lucero de la noche aparece en el cielo, y Nahuel toma mi mano con la misma ternura que el primer día, siento una gratitud profunda por cada paso del camino que me trajo hasta aquí, por las lágrimas y la risa, por la desesperación y la esperanza, por la oscuridad que me permitió reconocer y valorar la luz cuando finalmente la encontré. Ahora díganme, ¿podría alguien perdonar después de descubrir lo que yo descubrí? ¿Qué harían ustedes si descubrieran que toda su vida fue una mentira? ¿Desde dónde están viendo esta historia? ¿Han experimentado alguna vez algo similar? Si esta historia los conmovió, suscríbanse, es gratis, y les prometo más revelaciones que sacudirán sus certezas.